Capítulo 1. La noche cayó sobre mi pequeña casa del interior como todas las noches de los últimos años, tranquila y silenciosa, con ese silencio que una aprende a llenar con la televisión o con los recuerdos cuando ya no hay nadie más con quien compartir la cena. Había terminado de lavar los platos del día, apenas un plato hondo y una taza de café, cuando el teléfono sonó con ese timbre agudo que siempre me sobresalta, aunque ya debería estar acostumbrada. Miré el reloj de la cocina, esos de manecillas que heredé de mi madre, y vi que eran casi las 9 de la noche. A esa hora casi nunca recibía llamadas, así que el corazón me dio un vuelco pensando que podría ser alguna mala noticia, de esas que llegan cuando menos las esperas y que te cambian la vida en un segundo. Limpié mis manos todavía húmedas en el delantal y caminé hasta la salita donde tengo el teléfono fijo, ese aparato viejo de botones que se niega a morir, aunque todo el mundo ahora usa esos celulares modernos que yo apenas sé manejar. Contesté con un hola tembloroso, preparándome para lo peor, y del otro lado escuché la voz de Daniel, mi hijo, mi único hijo, ese hombre de 35 años que había construido su vida lejos de mí, en la capital, con su esposa Laura y sus planes de familia que siempre parecían no incluirme del todo. Su voz sonaba rara, nerviosa, acelerada, como cuando era niño y había hecho alguna travesura o cuando necesitaba decirme algo importante y no sabía cómo empezar. «Mamá», me dijo, y en esa única palabra pude escuchar toda la tensión que lo estaba consumiendo. «Mamá, Laura está a punto de dar a luz, estamos en camino al hospital ahora mismo». Ella ya tiene contracciones cada 5 minutos y el doctor dijo que teníamos que ir de inmediato. Sentí cómo todo mi cuerpo se llenó de una emoción que no había experimentado en años, una mezcla de alegría, nervios, ternura y ese amor de abuela que todavía no conocía pero que ya estaba brotando en mi pecho como una flor después de la lluvia. Mi nieto estaba por llegar al mundo. Ese bebé del que tanto había escuchado hablar en llamadas breves y visitas apresuradas. Ese niño que iba a ser la luz de mis ojos, aunque viviera a 11 horas de distancia. «Quiero que estés presente, mamá», continuó Daniel, y esas palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. Nunca antes me había dicho algo así, nunca me había incluido de esa manera en los momentos importantes de su vida adulta. Su boda había sido una ceremonia pequeña e íntima donde yo había sido apenas una invitada más, sentada en una esquina viendo cómo Laura y su familia ocupaban todos los espacios importantes. Las navidades las pasaban alternando casas y yo siempre terminaba esperando mi turno como si fuera una obligación y no un gusto. Pero ahora, en este momento crucial, me estaba llamando, me estaba pidiendo que estuviera ahí y yo no iba a desperdiciar esa oportunidad por nada del mundo. «Claro que voy, mijo», le respondí sin pensarlo 2 veces, sintiendo cómo las lágrimas ya empezaban a formarse en mis ojos. «Claro que voy a estar ahí contigo y con Laura, voy a conocer a mi nietecito desde el primer día, voy a estar presente para lo que necesiten». Daniel me dio los detalles del hospital, ese lugar privado y elegante del que me había hablado antes, donde habían hecho todas las citas del embarazo y donde habían planeado que naciera el bebé. Me dijo el nombre completo, la dirección y me pidió que por favor llegara lo más pronto posible porque no sabían cuánto tiempo iba a tardar el parto, pero querían que yo estuviera ahí desde el principio. Cuando colgué el teléfono me quedé parada en medio de la sala por un momento, tratando de procesar todo lo que acababa de pasar. Mi hijo me había llamado, me había pedido que estuviera presente en el nacimiento de su hijo, me había incluido en ese momento sagrado que une a las familias. Sentí que después de tantos años de distancia, de frialdad, de sentirme como una extraña en la vida de mi propio hijo, finalmente había una oportunidad de acercarme, de construir algo nuevo, de ser la abuela que siempre había soñado ser. No iba a dejar pasar esta oportunidad, no señor, aunque tuviera que mover cielo y tierra para llegar a tiempo. Corrí a mi habitación como una mujer de 20 años y no de 62, abrí el ropero de madera vieja que cruje cada vez que lo toco y saqué mi maleta pequeña, esa que uso para los viajes cortos y que tiene una rueda medio chueca que hace ruido al arrastrarla. Empecé a meter ropa sin pensar mucho, un par de pantalones, algunas blusas, ropa interior, mi camisón más decente por si tenía que quedarme en casa de Daniel, aunque sabía que probablemente terminaría en algún hotel o pensión, porque Laura nunca había sido muy entusiasta con la idea de tenerme de visita. Metí también mis medicamentos,
esas pastillas para la presión que tengo que tomar cada mañana, mi cepillo de dientes, un suéter por si hacía frío en el hospital y una rebocita que tejí hace años y que pensaba regalarle al bebé cuando lo conociera. Mientras empacaba no podía dejar de sonreír, imaginándome cómo sería ese momento mágico de conocer a mi nieto, de cargarlo por primera vez, de ver sus ojitos, sus manitas pequeñitas, de darle la bienvenida a este mundo con todo el amor que tenía guardado en mi corazón de abuela. Pensé en las fotos que le tomaría, en las historias que le contaría cuando creciera, en cómo le diría que yo estuve ahí el día que nació, que fui una de las primeras personas en recibirlo en este mundo. Me imaginé también que ese momento podría ser el inicio de una nueva relación con Laura, que quizás al verme ahí, apoyándolos, siendo parte de ese momento tan vulnerable e íntimo, ella finalmente me vería con otros ojos, me aceptaría como parte de la familia, dejaría de tratarme con esa frialdad educada que siempre había caracterizado nuestros encuentros. Cerré la maleta con dificultad porque había metido más cosas de las necesarias. Siempre me pasa lo mismo cuando viajo, y me fui corriendo a la cocina a revisar que todo estuviera en orden antes de irme. Apagué la estufa, aunque no había estado cocinando nada. Verifiqué que las llaves del gas estuvieran cerradas. Desconecté los aparatos eléctricos menos el refrigerador y dejé una nota para mi vecina Doña Refugio pidiéndole que por favor le echara un ojo a la casa mientras yo no estuviera. Doña Refugio es una mujer buena, de esas que ya no se encuentran, y sabía que podía confiar en ella para que regara mis plantas y recogiera el periódico para que no se viera tan solo el lugar. Salí de mi casa casi corriendo, arrastrando la maleta por el caminito de piedras que lleva hasta la calle, y caminé las 4 cuadras que me separaban de la terminal de autobuses. El pueblo estaba tranquilo a esa hora, con apenas algunas personas caminando de regreso a sus casas después de la cena o de visitar a los vecinos. Las farolas alumbraban las calles con esa luz amarillenta que conozco desde niña, y el aire fresco de la noche me ayudó a calmarme un poco porque venía muy acelerada, con el corazón latiendo fuerte, pensando en que tenía que llegar lo más pronto posible y rogando que hubiera algún autobús que saliera esa misma noche hacia la capital. Cuando llegué a la terminal, que es apenas un edificio pequeño con 3 ventanillas y una sala de espera con bancas de plástico, me dirigí directamente al mostrador donde estaba don Esteban, el señor que lleva vendiendo boletos ahí desde que yo tengo memoria. Le expliqué mi situación con voz entrecortada, todavía agitada por la caminata y por los nervios, y le pregunté si había algún autobús que saliera esa noche hacia la capital. Don Esteban me miró por encima de sus lentes, esos que siempre tiene en la punta de la nariz, y revisó en su computadora vieja que tarda años en cargar cualquier información. Hay uno que sale en 40 minutos, señora Esperanza, me dijo con esa voz pausada que tienen los hombres del pueblo que nunca tienen prisa para nada. Es el último de la noche, llega a la capital mañana temprano como a las 8 de la mañana, son 11 horas de viaje con 2 paradas para que la gente estire las piernas y vaya al baño. Le dije que sí, que me diera el boleto inmediatamente, que no importaba el precio ni la incomodidad del viaje nocturno, yo tenía que estar en ese hospital cuando mi nieto naciera. Don Esteban me vendió el boleto, me deseó suerte y me dijo que me sentara a esperar porque el autobús no tardaría en llegar. Me senté en una de esas bancas incómodas de plástico azul, con mi maleta al lado y mi bolso apretado contra mi pecho, y sentí cómo la realidad de lo que estaba pasando empezaba a caer sobre mí como una lluvia lenta pero constante. Iba a viajar 11 horas en la noche, sola, en un autobús lleno de desconocidos, para llegar a una ciudad que no conocía bien, a un hospital donde no sabía si realmente iba a ser bienvenida, a presenciar un momento que me aterraba tanto como me emocionaba. Pero nada de eso importaba porque mi hijo me había llamado, me había pedido que estuviera presente, y yo no iba a fallarle, no esta vez. No cuando finalmente parecía que había una oportunidad de cerrar esa distancia que se había abierto entre nosotros desde que se casó y se fue a vivir lejos. El autobús llegó puntual, como siempre, con ese ruido característico del motor diésel y ese olor a gasolina que se mete por la nariz y se queda ahí por horas. Subí con dificultad los escalones altos, arrastrando mi maleta que el chofer terminó ayudándome a poner en el compartimento de equipaje, y busqué mi asiento que estaba más o menos a la mitad del pasillo, del lado de la ventana. Me acomodé lo mejor que pude, puse mi bolso en mis piernas, me ajusté el cinturón de seguridad y miré por la ventana viendo cómo la terminal se alejaba mientras el autobús empezaba su recorrido nocturno hacia la capital.
Durante las primeras horas del viaje traté de dormir, pero no pude. Mi mente estaba demasiado activa, demasiado llena de pensamientos y emociones encontradas. Pensaba en Daniel, en cómo había crecido tan rápido, en cómo ese niño que yo crié sola después de que su padre muriera, se había convertido en un hombre con su propia familia y sus propias prioridades. Recordé todas las veces que lo había llevado en brazos cuando era bebé, cuando lloraba en las noches y yo me quedaba despierta meciéndolo y cantándole canciones de cuna hasta que se dormía. Recordé sus primeros pasos, su primer día de escuela, sus graduaciones, todos esos momentos que había vivido yo sola porque su padre ya no estaba para acompañarnos. Pensé también en Laura, esa mujer que había entrado en nuestras vidas hace 6 años y que desde el principio había marcado una distancia clara entre ella y yo. No es que fuera grosera o maleducada, no. Ella siempre había sido educada, correcta, con esa cortesía fría que es peor que la antipatía directa porque no te da nada a qué agarrarte para defenderte o para intentar cambiar las cosas. Desde el principio sentí que ella me veía como un estorbo, como un recordatorio incómodo de que su esposo tenía una vida antes de conocerla, como una presencia que toleraba por obligación, pero que nunca iba a aceptar realmente como parte de su círculo íntimo. Recordé la primera vez que Daniel me la presentó en un restaurante elegante de la capital donde yo me sentí completamente fuera de lugar con mi ropa sencilla de pueblo y mis modales sin pulir. Laura había llegado vestida como modelo de revista, con su ropa de marca y su maquillaje perfecto, acompañada de sus padres que eran gente acomodada, profesionistas exitosos que me miraron con esa mezcla de curiosidad y lástima que duele más que el desprecio abierto. Desde ese día supe que iba a ser difícil, que Laura y yo veníamos de mundos muy diferentes y que ella no tenía ningún interés en cerrar esa brecha. Las visitas después de la boda fueron espaciándose cada vez más, las llamadas se volvieron más breves y formales, y yo empecé a sentir que estaba perdiendo a mi hijo, que lo estaba viendo alejarse poco a poco sin poder hacer nada para detenerlo. Daniel siempre ponía excusas cuando yo le preguntaba por qué no venían más seguido a visitarme. Decía que estaban muy ocupados con el trabajo, que Laura tenía muchos compromisos sociales, que la ciudad era muy demandante y no tenían tiempo para hacer el viaje de 11 horas hasta el pueblo. Yo aceptaba esas excusas porque no quería ser la suegra insistente, la mamá pegajosa que no suelta a sus hijos, pero por dentro me dolía cada cancelación, cada llamada pospuesta, cada Navidad donde éramos la última opción después de agotar todas las demás. Cuando me enteré de que Laura estaba embarazada, sentí una mezcla de alegría y miedo. Alegría porque iba a ser abuela, porque iba a tener un nieto que amar y consentir, porque pensé que un bebé podría ser el puente que nos uniera de nuevo como familia, pero también miedo porque sabía que Laura iba a tener aún más control sobre cuándo y cómo podía yo ver a ese niño, porque un bebé iba a darle aún más excusas para mantenerme alejada, para decir que estaban muy ocupados, muy cansados, muy abrumados para recibir visitas o para hacer el viaje al pueblo. Durante todo el embarazo, traté de estar presente de la manera que me lo permitían. Llamaba cada semana para preguntar cómo estaba Laura, mandaba dinero cuando podía para que compraran cosas para el bebé, tejía ropita y cobijitas en las noches mientras veía la televisión, imaginándome cómo se vería mi nieto usando esas cositas que yo había hecho con tanto amor. Pero las respuestas de Daniel siempre eran breves, protocolarias, como si estuviera cumpliendo con un deber filial pero sin ningún entusiasmo real. Laura nunca se ponía al teléfono, siempre estaba ocupada o descansando o haciendo algo importante que no podía interrumpir para saludar a su suegra. Las fotos del ultrasonido me las mandaban por mensaje, sin explicaciones, sin emoción, solo la imagen fría en la pantalla de mi celular viejo que apenas podía visualizar bien esas imágenes borrosas donde supuestamente se veía a mi nieto. Nunca me invitaron al baby shower, me enteré después cuando Daniel mencionó de pasada que lo habían hecho y que había estado muy bonito. Tampoco me consultaron sobre el nombre del bebé, simplemente un día me dijeron que si era niño se iba a llamar Matías y si era niña Valentina, nombres que Laura había elegido y que a Daniel le habían parecido bien. El autobús se detuvo en la primera parada, un pueblito a mitad de camino donde había una gasolinera con baños y una tiendita donde vendían café y bocadillos. Bajé a estirar las piernas aunque no tenía ganas de comer nada, el estómago lo tenía cerrado de puro nervio. Caminé un poco alrededor del autobús, respiré el aire frío de la noche y me pregunté si estaba haciendo lo correcto, si no sería mejor llamar a Daniel y decirle que mejor no iba,
que lo alcanzaba después cuando ya todo hubiera pasado y las cosas estuvieran más tranquilas. Pero algo dentro de mí, esa vocecita de madre y de abuela que no se calla nunca, me decía que tenía que estar ahí, que esta podía ser mi única oportunidad de cambiar las cosas, de demostrarle a Laura que yo no era el estorbo que ella pensaba, de estar presente para mi hijo en un momento donde realmente me necesitaba. Volví a subir al autobús cuando el chofer tocó el claxon avisando que era hora de continuar el viaje. Me acomodé nuevamente en mi asiento. Cerré los ojos tratando de descansar, aunque sabía que no iba a poder dormir, y dejé que mi mente siguiera vagando entre recuerdos y esperanzas. Pensé en cómo sería el hospital, ese lugar privado y lujoso donde iba a nacer mi nieto, tan diferente del centro de salud humilde donde yo había dado a luz a Daniel hace 35 años. Pensé en cómo me vestiría para causar buena impresión, en qué le diría a Laura cuando la viera, en cómo reaccionaría ella al verme llegar. Me imaginé el mejor escenario posible, donde Laura me recibía con una sonrisa agradecida, donde me dejaba estar en la sala de espera con su familia, donde después del parto me invitaba a pasar a conocer al bebé y me decía que se alegraba de que yo estuviera ahí. Pero también me imaginé el peor escenario, ese que mi corazón sabía que era más probable, aunque mi mente se negara a aceptarlo. Me imaginé llegando al hospital y encontrándome con la familia de Laura ocupando toda la sala de espera, mirando hasta el capítulo 2, y con desconfianza preguntándose quién era esa señora mayor con su maleta vieja y su ropa sencilla. Me imaginé a Daniel teniendo que explicarles quién era yo, con esa vergüenza apenas disimulada de quien tiene que presentar a alguien que no encaja en el ambiente. Me imaginé a Laura desde su cama de hospital, cansada y vulnerable después del parto, pero aún así, con suficiente energía para dejar claro que yo no era realmente bienvenida en ese espacio que ella consideraba suyo y de su familia. Sacudí la cabeza tratando de alejar esos pensamientos negativos. No, me dije a mí misma, esta vez va a ser diferente, esta vez Daniel me llamó porque realmente quiere que esté ahí, no es como las otras veces donde yo me invitaba sola o donde aparecía sin avisar esperando ser recibida con los brazos abiertos. Esta vez, mi hijo me pidió explícitamente que estuviera presente y eso tenía que significar algo. Tenía que ser una señal de que las cosas podían cambiar, de que finalmente iba a tener el lugar que me correspondía en esa familia que a veces sentía tan ajena y distante. Las horas pasaban lentas en ese autobús que avanzaba por carreteras oscuras, atravesando pueblos dormidos y paisajes que no podía ver porque la noche lo cubría todo con su manto negro. Algunos pasajeros dormían recargados contra las ventanas, otros escuchaban música con audífonos. Había una señora unas filas adelante que rezaba el rosario en voz baja, moviendo las cuentas entre sus dedos con esa devoción tranquila de quien encuentra consuelo en la repetición de las oraciones. Yo solo miraba por la ventana viendo mi propio reflejo en el cristal, una mujer de 62 años con el cabello gris recogido en un chongo, con las arrugas que la vida le había ido dibujando en el rostro, con esos ojos que habían visto tanto dolor y tanta soledad, pero que todavía guardaban esperanza de que las cosas podían mejorar. Pensé en mi esposo, en Rodrigo, que había muerto hace ya casi 20 años en un accidente de trabajo que nos dejó destruidos a Daniel y a mí. Recordé cómo tuve que salir adelante sola, trabajando de lo que fuera para sacar a mi hijo adelante, para darle estudios, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Había trabajado de lavandera, de cocinera en fondas, de empleada doméstica en casas de gente rica que me trataba como si fuera invisible, todo con tal de que Daniel pudiera ir a la escuela, pudiera comprarse sus útiles, pudiera tener aunque fuera un pedacito de la infancia feliz que todo niño merece. Y lo había logrado. Mi hijo había estudiado, se había recibido de contador, había conseguido un buen trabajo en la capital, se había casado con una mujer de buena familia, había construido la vida que yo siempre soñé para él, pero en algún punto de ese proceso lo había perdido. No de golpe, no de manera dramática, sino poco a poco, como se va el agua entre los dedos cuando intentas retenerla con las manos. Primero, fueron los estudios universitarios que lo obligaron a mudarse a la ciudad y a vivir en una residencia estudiantil donde yo solo podía visitarlo una vez al mes si ahorraba suficiente para el pasaje. Luego, fue el trabajo que lo absorbía con sus horarios demandantes y sus proyectos urgentes que no le dejaban tiempo para visitar a su madre en el pueblo. Después llegó Laura, con su familia influyente y sus costumbres refinadas que marcaron una línea clara entre su mundo y el mío. Y finalmente,
Vino la boda, ese día que debería haber sido de celebración, pero que para mí fue como una despedida definitiva, como ver a mi hijo cruzar un umbral hacia un lugar donde yo ya no tenía cabida. El autobús hizo su segunda parada en otro pueblo fantasma a las 3 de la mañana. Esta vez no bajé, me quedé en mi asiento viendo cómo otros pasajeros descendían a tomar café o a fumar un cigarro rápido antes de continuar el viaje. Sentía el cuerpo adolorido de estar tantas horas en la misma posición, la espalda me dolía, las piernas las tenía entumidas, pero no quería moverme. No quería hacer nada más que seguir ahí sentada pensando en lo que me esperaba al final de este viaje. Me pregunté si Daniel estaría nervioso, si estaría caminando de un lado a otro en la sala de espera del hospital, como hacen los padres primerizos en las películas. Me pregunté si Laura estaría sufriendo mucho con las contracciones, si los doctores ya la habrían pasado a la sala de labor, si mi nieto ya habría nacido y yo ni siquiera lo sabía. Saqué mi celular viejo del bolso y revisé si tenía algún mensaje o alguna llamada perdida de Daniel, pero no había nada. La pantalla estaba vacía excepto por la hora que marcaba las 3:15 de la mañana. Pensé en llamarlo, pero me detuve. No quería molestarlo en un momento tan importante. No quería ser la madre pesada que está llamando cada 5 minutos preguntando qué está pasando. Además, mi hijo había dicho que me quería ahí presente, así que seguramente esperaría a que yo llegara antes de darme noticias, o eso era lo que yo quería creer porque la alternativa era demasiado dolorosa, pensar que quizás ya había nacido el bebé y a él ni siquiera se le había ocurrido avisarme. El autobús volvió a arrancar y yo cerré los ojos tratando de descansar aunque fuera un poco, pero era inútil. Mi mente no paraba de dar vueltas, de imaginar escenarios, de revivir recuerdos, de mezclar el pasado con el futuro en un torbellino de emociones que me tenía el estómago revuelto y el corazón acelerado. Recordé cuando Daniel nació hace 35 años en ese centro de salud humilde del pueblo, donde lo único que había era una cama dura, una enfermera regañona y un doctor que atendía a 5 mujeres al mismo tiempo. Rodrigo había estado conmigo tomándome la mano, limpiándome el sudor de la frente, diciéndome que todo iba a salir bien, aunque él estaba más nervioso que yo. Y cuando finalmente Daniel nació, cuando escuché su primer llanto, cuando la enfermera me lo puso en el pecho todavía cubierto de sangre y de líquido amniótico, sentí un amor tan grande, tan abrumador, que pensé que mi corazón no iba a caber en mi pecho. Rodrigo había llorado, mi esposo rudo y trabajador que nunca mostraba sus emociones, había llorado como un niño al ver a su hijo, al verlo tan pequeñito, tan frágil, tan perfecto. Los 3 nos quedamos ahí abrazados, formando nuestra pequeña familia, haciendo promesas mudas de cuidarnos siempre, de estar juntos pase lo que pase, de nunca dejarnos solos. Y lo cumplimos mientras Rodrigo vivió, fuimos una familia unida, feliz a pesar de las carencias económicas, feliz a pesar de que a veces no teníamos ni para comer, pero nos teníamos los unos a los otros y eso era suficiente. Pero cuando Rodrigo murió, todo cambió. La familia se rompió, Daniel se hizo más serio y distante, y yo tuve que ser madre y padre al mismo tiempo. Tuve que ser fuerte cuando lo único que quería era derrumbarme y llorar hasta quedarme sin lágrimas. Pensé en todas las veces que Daniel de niño me preguntaba por qué su papá se había ido, por qué no volvía, por qué todos sus amigos tenían papá y él no. No sabía cómo explicarle la muerte a un niño de 8 años, cómo hacerle entender que a veces la vida es injusta, que a veces las personas que amamos se van sin avisar y nos dejan con un vacío que nunca se llena del todo. Le decía que su papá estaba en el cielo cuidándolo, que lo veía desde allá arriba y estaba orgulloso de él. Todas esas frases bonitas que la gente dice para consolar a los niños, pero que suenan huecas cuando el dolor es tan grande. Daniel asentía con esos ojos tristes que me partían el alma y yo lo abrazaba fuerte prometiéndole que yo nunca lo iba a dejar, que siempre iba a estar ahí para él, que juntos íbamos a salir adelante. Y lo habíamos logrado. Habíamos salido adelante contra todo pronóstico. Daniel había crecido, había estudiado, había tenido éxito, se había convertido en un hombre de bien del que yo estaba profundamente orgullosa. Pero en algún momento del camino, sin que yo me diera cuenta exactamente cuándo, él había empezado a avergonzarse de sus orígenes, de su mamá trabajadora que no sabía hablar bonito ni vestirse elegante, de su pueblo polvoriento lleno de calles sin pavimentar, de su historia de pobreza y de esfuerzo que no encajaba con la imagen que quería proyectar en su nueva vida.
Nunca me lo dijo directamente, pero yo lo sentía en la manera como me presentaba a sus amigos, como si fuera un trámite incómodo que tenía que cumplir pero sin dar muchos detalles. Lo sentía en cómo evitaba hablar de su infancia cuando estábamos con Laura y su familia, como si esos años no existieran, como si hubiera nacido el día que llegó a la universidad. Laura había reforzado esa distancia, lo había empujado sutilmente a alejarse de mí sin que él se diera cuenta, o quizás sí se daba cuenta, pero no le importaba lo suficiente para resistirse. Ella venía de una familia donde todo era apariencias, donde importaba más lo que los demás pensaran que la felicidad real, donde las relaciones se medían en términos de conveniencia y no de afecto genuino. Sus padres eran gente que se reunía con otras personas importantes en restaurantes caros para hablar de negocios y de inversiones, que vacacionaban en playas exclusivas donde yo ni siquiera podría pagar la entrada, que se movían en círculos sociales donde alguien como yo simplemente no existía, era invisible, irrelevante. La primera vez que conocí a los padres de Laura, en aquella cena incómoda donde me sentí como un bicho raro en exhibición, el padre me había preguntado a qué me dedicaba y yo le había dicho con orgullo que era lavandera, que había trabajado lavando ropa ajena toda mi vida para sacar adelante a mi hijo. El hombre había sentido con una sonrisa que no llegaba a los ojos y había cambiado de tema inmediatamente, como si mi trabajo fuera algo vergonzoso de lo que era mejor no hablar. La madre de Laura me había preguntado dónde vivía y cuando le dije el nombre del pueblo, ella había puesto una cara de no tener idea dónde quedaba eso, como si México terminara en las colonias bonitas de la capital y todo lo demás fuera territorio desconocido que no valía la pena conocer. Laura misma siempre había sido correcta pero fría conmigo, me trataba con esa cortesía distante que se le tiene a un conocido lejano y no a la madre de tu esposo. Me decía señora, nunca me llamó mamá ni suegra. Siempre fue señora Esperanza, como si poner mi nombre fuera una manera de mantenerme a distancia, de no dejarme entrar en su círculo íntimo. Cuando los visitaba en su departamento elegante de la capital, ella me recibía con una sonrisa tensa, me ofrecía café servido en tazas finas que yo tenía miedo de romper y se sentaba al borde de su sillón como esperando que yo terminara mi visita rápido para poder seguir con su día. Nunca me preguntaba por mi vida, por cómo estaba, por qué necesitaba. La conversación siempre giraba alrededor de ella, de su trabajo importante en una empresa de marketing, de sus amigas sofisticadas, de los eventos sociales a los que asistía con Daniel donde yo nunca era invitada. Daniel había cambiado también desde que se casó con ella, o quizás no había cambiado, sino que simplemente había mostrado una parte de sí mismo que yo no conocía o no quería ver. Se había vuelto más preocupado por las apariencias, por tener las cosas correctas, por vivir en el lugar correcto, por conocer a la gente correcta. Ya no era el niño sencillo que se conformaba con jugar en la calle con sus amigos, ahora era un hombre que medía su éxito por el tamaño de su departamento y la marca de su coche. Ya no era el joven que venía a visitarme cada mes con una bolsa de pan dulce y ganas de platicar. Ahora era el profesionista ocupado que apenas tenía tiempo para una llamada rápida cada 2 semanas donde hablábamos de trivialidades y nunca de cosas importantes. El cielo empezó a aclararse cuando faltaba como 1 hora para llegar a la capital, esa luz grisácea del amanecer que va quitando la oscuridad poco a poco hasta que el sol finalmente asoma en el horizonte. Empecé a ver las primeras señales de que nos acercábamos a la ciudad, más tráfico en la carretera, más construcciones a los lados, menos árboles y más concreto. El autobús entró a una avenida ancha llena de coches que iban y venían, a pesar de que apenas eran las 7 de la mañana, todos esos capitalinos apurados que siempre tienen prisa para llegar a algún lado. Me acomodé en mi asiento, saqué un espejo pequeño de mi bolso y traté de arreglarme un poco el cabello que traía todo despeinado por el viaje. Me puse un poco de lápiz labial rosa que casi nunca uso, pero que quería verme presentable para cuando llegara al hospital. El autobús finalmente llegó a la terminal central de autobuses de la ciudad, un edificio enorme lleno de gente que iba y venía cargando maletas, con vendedores ambulantes gritando sus productos, con niños llorando y parejas besándose y familias reuniéndose después de viajes largos. Bajé con cuidado los escalones del autobús, recuperé mi maleta del compartimento de equipaje con ayuda del chofer, que me la bajó con cara de sueño después de manejar toda la noche, y me quedé parada ahí unos segundos tratando de orientarme, de recordar en qué dirección quedaba la salida, de armarme de valor para lo que venía.
Caminé hacia afuera de la terminal arrastrando mi maleta ruidosa, sintiendo cómo el frío de la mañana me pegaba en la cara después de haber estado encerrada tantas horas en el autobús. Busqué la parada de taxis y le di la dirección del hospital al taxista, un señor mayor de bigote que manejaba con la radio puesta en un programa de noticias que hablaba del tráfico y del clima. El recorrido hasta el hospital tomó como media hora porque había mucho tráfico, y durante todo ese tiempo yo iba mirando por la ventana viendo esa ciudad inmensa que siempre me había intimidado, con sus edificios altos, sus calles anchas, su gente apurada que camina rápido sin voltear a ver a nadie. Cuando llegamos al hospital sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Era un edificio moderno de vidrio y acero, con un jardín bien cuidado en la entrada, con letreros elegantes que indicaban las diferentes áreas, con gente entrando y saliendo vestida con batas blancas o con ropa elegante. Nada que ver con el centro de salud humilde del pueblo donde yo había parido. Esto era otro mundo, un mundo de lujo y de tecnología donde nacían los bebés de las familias importantes. Pagué el taxi con el dinero que había ahorrado durante meses para este viaje. Agarré mi maleta y caminé hacia la entrada principal tratando de verme segura, aunque por dentro estaba temblando de nervios. El lobby del hospital era impresionante, con pisos de mármol brillante, con sillones de piel en las áreas de espera, con una recepción grande atendida por varias enfermeras uniformadas que tecleaban en computadoras modernas. Me acerqué tímidamente al mostrador y le pregunté a una de las enfermeras dónde quedaba el área de maternidad. Ella me miró de arriba abajo, notando mi ropa sencilla, mi maleta vieja, mi cara de pueblo, y me indicó con un gesto mecánico que subiera al tercer piso y preguntara ahí. Le di las gracias, aunque ella ya estaba atendiendo a otra persona sin siquiera voltear a verme de nuevo. Subí en el elevador junto con otras personas, doctores y enfermeras que platicaban entre ellos usando términos médicos que yo no entendía, visitantes elegantes que llevaban arreglos florales enormes y globos de felicitaciones. Me sentí completamente fuera de lugar, como una intrusa en un espacio que no me correspondía, y por un momento pensé en salir corriendo de ahí, en regresar a la terminal y tomar el siguiente autobús de vuelta al pueblo, en olvidarme de todo esto y aceptar que simplemente no era el tipo de abuela que encajaba en esta familia. Pero entonces pensé en mi nieto, en ese bebé que estaba a punto de nacer o que quizás ya había nacido, y supe que tenía que quedarme, que tenía que ver esto hasta el final aunque me doliera. Cuando el elevador se abrió en el tercer piso, salí y busqué algún letrero que me indicara hacia dónde ir. Vi una señal que decía maternidad con una flecha apuntando a la derecha, así que caminé por ese pasillo largo con paredes pintadas de colores suaves y cuadros de bebés sonrientes colgados en las paredes. A medida que me acercaba podía escuchar voces, murmullos de gente hablando en voz baja, y sentí que cada paso que daba era más difícil que el anterior, como si mis piernas se estuvieran haciendo más pesadas con el miedo y la incertidumbre. Llegué a la sala de espera de maternidad y ahí lo vi a Daniel, mi hijo, parado junto a la ventana, hablando por teléfono con alguien. Estaba de espaldas a mí, así que no me vio llegar. Me acerqué despacio, con mi maleta todavía en la mano, y cuando estuve lo suficientemente cerca para que él me escuchara, dije con voz temblorosa, Daniel. Él se volteó y me vio, y durante un segundo pensé que se iba a alegrar, que me iba a abrazar, que me iba a agradecer por haber hecho ese viaje tan largo para estar con él. Pero lo que vi en sus ojos no fue alegría ni agradecimiento, fue algo parecido a la incomodidad, a la sorpresa desagradable de ver a alguien que no esperabas ver o que no querías que estuviera ahí. Mamá, dijo cortando su llamada telefónica y guardando el celular en su bolsillo. Su voz no sonaba emocionada ni cariñosa, sonaba más bien resignada, como cuando uno se encuentra con un problema que tiene que resolver pero quisiera evitar. No me abrazó, no se acercó a mí. Simplemente se quedó ahí parado mirándome con esa expresión que no podía descifrar del todo, pero que me hacía sentir incómoda, no bienvenida, fuera de lugar. Yo dejé mi maleta en el suelo y extendí mis brazos esperando al menos un abrazo, algún gesto de afecto después de 11 horas de viaje, pero él no se movió, solo dijo, «Ven, tengo que hablar contigo». Me llevó hacia un costado de la sala de espera, lejos de las otras personas que estaban ahí, familias enteras reunidas celebrando nacimientos, abuelos emocionados cargando ramos de flores, hermanos pequeños corriendo de un lado a otro preguntando cuándo iban a conocer al bebé.
Nos paramos en una esquina junto a una planta decorativa y ahí, con la mirada baja sin atreverse a verme a los ojos, Daniel me dijo las palabras que iban a quebrar algo dentro de mí que quizás nunca se iba a hacer. Capítulo 3. Reparar completamente. Mamá, dijo con voz que intentaba sonar firme pero que temblaba un poco, mi esposa solo quiere a su familia aquí. No entendí al principio, o quizás no quise entender, así que solo lo miré esperando que dijera algo más, que explicara mejor, que me dijera que era una broma de mal gusto o que había entendido mal. Pero él continuó, esta vez con la voz más dura, más definitiva, como si hubiera ensayado esas palabras antes de decirlas. No insistas, mamá. Ella nunca te tuvo aprecio. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior. Mi esposa solo quiere a su familia aquí. Ella nunca te tuvo aprecio. Sentí como algo se rompía dentro de mi pecho, como si un cristal se hubiera hecho pedazos y cada fragmento me estuviera cortando por dentro. Me quedé ahí parada sin saber qué decir, sin saber qué hacer, sintiendo cómo las piernas empezaban a temblarme y cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, aunque yo no quería llorar, no quería darle esa satisfacción a nadie. No quería mostrarme débil cuando lo que sentía era una mezcla de tristeza, rabia, humillación y decepción tan grande que no cabía en mi cuerpo. Daniel seguía sin mirarme a los ojos, tenía la vista clavada en el piso como si ahí encontrara las respuestas que yo le estaba pidiendo con mi silencio. Yo quería gritarle, quería preguntarle cómo podía decirme eso después de que yo había viajado 11 horas para estar con él, después de que él mismo me había llamado pidiéndome que estuviera presente, después de todo lo que yo había sacrificado por él durante toda su vida. Quería recordarle todas las noches que me había desvelado cuidándolo cuando estaba enfermo, todas las veces que me había saltado comidas para que él pudiera comer, todo el dinero que había gastado en sus estudios trabajando de sol a sol, lavando ropa ajena. Quería decirle que yo era su madre, que tenía derecho a estar ahí, que ese bebé que estaba por nacer era mi nieto tanto como lo era de la familia de Laura, pero no dije nada de eso. Me quedé callada porque en el fondo sabía que nada de lo que dijera iba a cambiar la situación. Sabía que Daniel ya había tomado su decisión, que había elegido quedar bien con su esposa en lugar de defender a su madre, que había decidido que era más fácil pedirme que me fuera a enfrentar a Laura y exigir que me dejara quedarme. Y esa comprensión, esa aceptación dolorosa de que mi hijo me estaba eligiendo a mí en último lugar, fue peor que las palabras mismas que había dicho. No era solo el rechazo de Laura, que eso ya lo había sentido muchas veces antes, era el rechazo de Daniel, de mi propio hijo, el que realmente me estaba partiendo el alma. Miré alrededor de la sala de espera y vi a todas esas familias felices esperando noticias de sus bebés, vi a los abuelos emocionados, a las tías cargando regalos, a los hermanos pequeños saltando de la emoción. Vi todo ese amor, toda esa unión familiar, todo eso que yo había soñado tener en este momento y que me estaba siendo negado de la manera más cruel. Una señora mayor como de mi edad estaba sentada en uno de los sillones tejiendo algo pequeño y amarillo, probablemente una chambrita para su nieto, y cuando me vio, me sonrió con esa complicidad de abuelas que se entienden sin palabras. Yo intenté devolverle la sonrisa, pero no pude. Sentí que si movía un solo músculo de mi cara, iba a derrumbarme ahí mismo frente a todos. Daniel finalmente me miró y en sus ojos vi algo que quizás era culpa o quizás era solo incomodidad por tener que lidiar con esta situación incómoda que él mismo había creado al llamarme para pedirme que viniera. «Mamá, por favor entiende», dijo con voz más suave, como tratando de suavizar el golpe que ya había dado. Laura está muy estresada, el parto ha sido complicado. Ella solo quiere estar rodeada de su gente en este momento. No es nada personal, no es nada personal. Repetí en mi mente esas palabras sintiéndolas como una burla, como un insulto envuelto en papel bonito. ¿Cómo no iba a ser personal que me dijeran que no era parte de la familia, que no era bienvenida? Que después de viajar 11 horas en autobús tenía que darme la vuelta y regresar como si nada. ¿Y tú qué opinas, Daniel?, le pregunté finalmente, encontrando mi voz, aunque salió quebrada, temblorosa. ¿Tú también quieres que me vaya? ¿Tú tampoco quieres que tu madre esté aquí cuando nazca tu hijo? Él se pasó una mano por el cabello en ese gesto nervioso que tenía desde niño cuando no sabía qué decir o cuando había hecho algo malo y no quería enfrentar las consecuencias. «Mamá, no hagas esto más difícil», respondió evadiendo mi pregunta. «No quiero problemas. No quiero que Laura se estrese más de lo que ya está.
Por favor, solo vete y cuando las cosas se calmen te llamamos para que vengas a conocer al bebé. Cuando las cosas se calmen, pensé con amargura, cuando ya no importe, cuando el momento mágico del nacimiento ya haya pasado y yo solo sea una visitante más que viene a ver al bebé semanas después como cualquier vecina o amiga lejana. Me imaginé llegando días o semanas más tarde, tocando la puerta de su departamento, esperando a que me abrieran, entrando de puntitas como pidiendo permiso, cargando al bebé por unos minutos mientras Laura me supervisaba con cara de fastidio, tomando 1 o 2 fotos rápidas antes de que me dijeran que el bebé tenía que dormir o que tenía que comer o cualquier excusa para que yo me fuera. Esa no era la abuela que yo quería ser, esa no era la relación que yo quería tener con mi nieto. Pero tampoco quería causar un escándalo ahí en el hospital. No quería ser la suegra problemática que hace dramas en momentos importantes. No quería darle a Laura más razones para odiarme o para convencer a Daniel de que era mejor mantenerme alejada. Así que solo asentí con la cabeza, tragándome todo el dolor, toda la rabia, toda la decepción que sentía, guardándolo todo en algún lugar profundo de mi pecho donde ya había guardado tantos otros dolores a lo largo de mi vida. Está bien, dije con una voz que no parecía mía, que sonaba pequeña y derrotada, me voy, no quiero causar problemas. Agarré mi maleta del suelo, esa maleta vieja que había cargado durante 11 horas con tanta ilusión y esperanza, y me di la vuelta para irme. Daniel no intentó detenerme, no me abrazó, no me dio las gracias por haber hecho el viaje, no me prometió que pronto me llamaría, simplemente se quedó ahí parado viéndome alejar como si yo fuera un problema que se estaba resolviendo solo. Caminé por ese pasillo largo de regreso al elevador, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior, sintiendo todas las miradas de las otras familias que seguramente se preguntaban quién era esa señora triste que se iba sola con su maleta, sintiendo que mi corazón se hacía cada vez más pequeño dentro de mi pecho. Cuando llegué al elevador tuve que esperar porque estaba ocupado, y en esos minutos eternos de espera sentí que iba a estallar en llanto ahí mismo. Apretaba los labios con fuerza, respiraba profundo por la nariz, miraba el piso contando las baldosas para distraerme, cualquier cosa con tal de no derrumbarme ahí frente a extraños. Finalmente, el elevador llegó. Subí junto con un doctor que iba leyendo una tableta y que ni siquiera volteó a verme, bajé al lobby, salí del hospital y solo cuando estuve afuera, cuando el aire frío de la mañana me pegó en la cara, solo entonces me permití llorar. No un llanto escandaloso, no gritos ni sollozos que llamaran la atención, solo lágrimas silenciosas que caían por mis mejillas mientras caminaba sin rumbo fijo con mi maleta, arrastrándose detrás de mí, haciendo ese ruido que ahora me parecía patético. Caminé unas cuadras sin saber a dónde iba, alejándome del hospital como si entre más distancia pusiera, menos me iba a doler, aunque sabía que eso no era cierto, que el dolor no se mide en kilómetros, sino en el tamaño de la decepción y de la traición que acababa de experimentar. La gente pasaba a mi lado apurada, yéndose a sus trabajos, a sus vidas ocupadas, sin voltear a ver a esta señora mayor que lloraba en plena calle, arrastrando una maleta vieja. Me detuve en una esquina porque ya no sabía hacia dónde caminar, porque mis piernas no aguantaban más, porque todo mi cuerpo se sentía pesado como si llevara cargando toneladas de tristeza. Busqué en mi bolso un pañuelo y me limpié las lágrimas, me soné la nariz, traté de recomponerme aunque por dentro estaba hecha pedazos. Saqué mi celular y busqué en internet algún lugar barato donde pudiera quedarme. Porque no tenía fuerzas para hacer el viaje de regreso inmediatamente, necesitaba descansar, necesitaba procesar lo que acababa de pasar, necesitaba un lugar donde poder llorar tranquila sin que nadie me viera. Encontré una pensión barata cerca de la terminal de autobuses, un lugar con reseñas terribles que hablaban de cuartos sucios y camas incómodas, pero que cobraba poco, y que según decía la página tenía habitaciones disponibles sin necesidad de reservación. Paré un taxi y le di la dirección, y durante todo el trayecto me quedé viendo por la ventana sin ver realmente nada, solo pensando en bucle en las palabras de Daniel, en su cara de incomodidad, en cómo me había pedido que me fuera como si yo fuera un estorbo, en lugar de su madre que había dejado todo para estar con él en un momento importante.
La pensión era peor de lo que imaginaba, un edificio viejo de 3 pisos con pintura descascarada, con un letrero de neón a medio funcionar que decía Pensión Mayano porque se habían fundido algunas letras. La entrada olía a humedad y a comida rancia. Había un señor dormido en un sillón raído que supuse era el encargado, y cuando toqué el timbre del mostrador, él se despertó sobresaltado y me miró con ojos legañosos preguntándome qué se me ofrecía. Le dije que necesitaba una habitación individual por unos días. No sabía exactamente cuántos, quizás 3 o 4 mientras decidía qué hacer, mientras juntaba fuerzas para regresar al pueblo. El señor me cobró por adelantado 2 noches, me dio una llave vieja pegada a un llavero de plástico con el número 9 escrito con marcador y me indicó con un gesto vago que mi cuarto estaba en el 2º piso al fondo del pasillo. Subí las escaleras que crujían con cada paso. Caminé por un pasillo oscuro con focos fundidos y paredes manchadas y encontré mi habitación al final. Abrí la puerta y me encontré con un cuarto pequeño que olía a encerrado, con una cama individual cubierta con sábanas que habían sido blancas hace mucho tiempo, pero que ahora eran de un gris dudoso, con una mesita de noche que tenía una pata más corta que las otras, con una ventana pequeña que daba a un callejón sucio lleno de basura. Cerré la puerta detrás de mí. Dejé la maleta en el suelo y finalmente me permití derrumbarme. Me senté en la cama sin importarme qué tan limpia o sucia estuviera y lloré como no había llorado en años, quizás desde que murió Rodrigo. Lloré por la humillación de haber sido rechazada, por el dolor de sentirme invisible para mi propio hijo, por la frustración de haber hecho un viaje tan largo para nada, por la tristeza de no poder conocer a mi nieto en el momento de su nacimiento, por todo lo que había aguantado en silencio durante tantos años, tratando de mantener una relación con Daniel a pesar de que Laura siempre había dejado claro que yo no era bienvenida en sus vidas. Lloré también por mí misma, por esa mujer de 62 años que seguía esperando migajas de afecto de parte de su hijo, que seguía aceptando ser tratada como ciudadana de segunda en su propia familia, que seguía creyendo que si era suficientemente buena, suficientemente discreta, suficientemente invisible, quizás algún día la aceptarían de verdad. Lloré por todas las veces que había guardado silencio cuando Laura me había tratado con indiferencia, por todas las veces que había justificado la distancia de Daniel diciendo que estaba ocupado con su trabajo, por todas las veces que me había conformado con llamadas breves y visitas apresuradas porque pensaba que algo era mejor que nada. No sé cuánto tiempo pasé ahí sentada en esa cama llorando, podrían haber sido minutos u horas. El tiempo se había detenido en esa habitación deprimente donde lo único que existía era mi dolor. Eventualmente las lágrimas se acabaron, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque simplemente ya no me quedaban más lágrimas que llorar. Me quedé ahí sentada viendo la pared manchada frente a mí, sintiendo un vacío enorme en el pecho, preguntándome cómo había llegado a este punto, cómo la relación con mi hijo se había deteriorado tanto sin que yo me diera cuenta o sin que hiciera algo para detenerlo. Pensé en todas las señales que había ignorado a lo largo de los años, todas las veces que Daniel había puesto excusas para no visitarme, todas las llamadas que había cortado rápidamente diciendo que estaba ocupado, todas las navidades donde éramos la última opción después de agotar todos los demás planes. Pensé en cómo Laura nunca me había incluido en nada, cómo nunca me había invitado a sus reuniones familiares, cómo nunca me había preguntado mi opinión sobre nada relacionado con su vida o con su matrimonio. Pensé en el baby shower al que no fui invitada, en las decisiones sobre el bebé que se tomaron sin consultarme, en cómo, durante todo el embarazo, me había sentido como una espectadora lejana de algo que debería haber sido también mío. Y pensé en mí, en cómo había permitido todo eso, en cómo había aceptado ser tratada de esa manera porque tenía miedo de perder a Daniel completamente, porque pensaba que si reclamaba o si ponía límites, él se alejaría aún más y yo terminaría completamente sola. Había pasado tantos años después de la muerte de Rodrigo, construyendo mi vida alrededor de Daniel, viviendo para él, sacrificándome por él, que cuando él se fue a hacer su vida, yo no supe qué hacer conmigo misma. No supe cómo llenar ese vacío que dejó. Y en lugar de construir una vida propia, en lugar de buscar mis propios intereses y mis propias relaciones, me había quedado ahí esperando las migajas de atención que Daniel me quisiera dar, conformándome con ser la mamá que llama pero no molesta, que visita pero no se queda mucho,
que está disponible cuando la necesitan, pero invisible cuando no. Me levanté de la cama con dificultad porque todo el cuerpo me dolía, no solo por el viaje, sino por la tensión de todo lo que había pasado. Fui al baño que estaba dentro de la habitación, un espacio minúsculo con una regadera oxidada y un inodoro que parecía no haber sido limpiado en semanas. Me lavé la cara con agua fría tratando de quitarme el rastro de las lágrimas, me miré en el espejo manchado y vi a una mujer cansada, triste, derrotada, con los ojos rojos e hinchados, con el cabello despeinado, con una expresión de derrota que me dolió reconocer como mía. Regresé a la habitación y saqué mi celular del bolso pensando en llamar a Daniel, en preguntarle cómo había salido todo, en rogarle que por favor me dejara ir aunque fuera unos minutos a conocer al bebé, pero me detuve con el dedo sobre su número en la pantalla porque algo dentro de mí, algo pequeño pero firme, me decía que no lo hiciera, que no me rebajara más, que no le diera el poder de rechazarme otra vez. Ya me había corrido del hospital, ya me había dejado claro que yo no era bienvenida, llamarlo ahora solo iba a hacerme sentir peor, solo iba a darle otra oportunidad de lastimarme. Guardé el celular y me acosté en la cama vestida, sin fuerzas ni para quitarme los zapatos. Cerré los ojos aunque sabía que no iba a poder dormir, mi mente estaba demasiado acelerada, demasiado llena de pensamientos dolorosos que daban vueltas y vueltas sin encontrar salida. Pensé en mi nieto, en ese bebé que probablemente ya había nacido y al que yo no conocía, ese niño que iba a crecer sin saber quién era su abuela paterna, sin conocer mi historia, sin saber que había una mujer que lo amaba aunque nunca hubiera podido cargarlo. Me pregunté si Daniel le contaría algún día sobre mí, si le mostraría fotos, si le diría que tenía una abuela que vivía lejos en un pueblo, o si simplemente me borraría de su vida como si yo nunca hubiera existido. Me imaginé los años pasando. Imaginé a mi nieto creciendo rodeado solo de la familia de Laura, yendo a sus reuniones elegantes, celebrando cumpleaños en lugares bonitos, aprendiendo a hablar y a caminar y a ir a la escuela sin que yo estuviera presente en ninguno de esos momentos. Me imaginé siendo mencionada de vez en cuando, si acaso, como una nota al pie en la historia de su vida, como alguien que existe técnicamente pero que no importa realmente. Y esa imagen me dolió más que todo lo demás. Pensar que iba a perderme la vida de mi nieto, que iba a ser una abuela fantasma, presente en teoría pero ausente en la práctica. Los días siguientes pasaron en una neblina de tristeza y confusión. No salí de la pensión excepto para comprar algo de comer en una tiendita de la esquina. No hablé con nadie excepto para pedir lo necesario. No hice nada más que estar acostada en esa cama mirando el techo manchado, preguntándome qué hacer. Revisaba mi celular cada hora esperando algún mensaje o alguna llamada de Daniel, pero no llegaba nada, ni siquiera un mensaje breve diciéndome que el bebé había nacido bien, que Laura estaba bien, nada. El silencio era ensordecedor, era peor que cualquier palabra cruel que pudieran haberme dicho. En las noches, cuando el ruido de la ciudad se calmaba un poco y la pensión quedaba en silencio excepto por el sonido de los huéspedes en otras habitaciones que discutían o que veían televisión a todo volumen, yo me quedaba despierta pensando en cómo había llegado a este punto, en qué momento había perdido a mi hijo, en qué podría haber hecho diferente. Repasaba mentalmente todos mis errores como madre, todas las veces que quizás había sido demasiado indulgente o demasiado estricta, todas las decisiones que había tomado criándolo sola que quizás no habían sido las correctas. Me preguntaba si Rodrigo estaría decepcionado de mí si pudiera verme ahora, si pensaría que había fallado en mantener unida a nuestra familia, en criar a un hijo que valorara a su madre. Pero también, en esas noches de insomnio, empezaba a sentir algo más además de la tristeza y la decepción. Empezaba a sentir un atisbo de rabia, de indignación, de ese coraje que surge cuando uno finalmente se da cuenta de que ha sido tratado injustamente. No era justo que después de todo lo que había sacrificado por Daniel, después de todos los años que había dedicado a criarlo y a educarlo, él me tratara como si fuera una molestia, como si mi presencia en su vida fuera algo que había que minimizar y controlar. No era justo que Laura, que ni siquiera me conocía realmente, que nunca había hecho el esfuerzo de conocerme, me juzgara y me rechazara solo porque yo no venía del mismo mundo que ella. Y no era justo que yo hubiera aceptado todo eso durante tanto tiempo, que me hubiera conformado con tan poco, que hubiera aguantado humillación tras humillación, pensando que esa era la única manera de mantener algún tipo de relación con mi hijo,
Empecé a preguntarme si realmente valía la pena seguir intentando, si no sería mejor aceptar que la relación estaba rota y que quizás era momento de dejar ir, de construir mi propia vida sin estar esperando siempre que Daniel me incluyera en la suya. Era un pensamiento aterrador porque Daniel había sido el centro de mi mundo durante tanto tiempo que no sabía cómo sería mi vida sin esa esperanza de que algún día las cosas mejorarían. Al cuarto día de estar en esa pensión horrible, mientras estaba acostada mirando el techo como había hecho durante las últimas 96 horas, sonó mi celular. El corazón me dio un vuelco pensando que finalmente era Daniel llamando para disculparse, para decirme que había sido un error pedirme que me fuera, para invitarme a conocer a mi nieto. Busqué capítulo 4. Agarré el teléfono con manos temblorosas y contesté sin siquiera ver quién llamaba, con una voz que intentaba sonar normal pero que salía ansiosa y esperanzada. Bueno, dije, y del otro lado escuché una voz de mujer que no reconocí, una voz profesional, fría, administrativa, que definitivamente no era la de mi hijo ni la de nadie que me conociera. Buenas tardes, señora Esperanza Ramírez, dijo la voz. Le hablamos del Hospital San Rafael, del Departamento de Facturación y Cobranza. Sentí como mi estómago se contraía. Esto no iba a ser nada bueno. Ninguna llamada que empiece identificándose del departamento de cobranza trae buenas noticias. Le llamo para informarle que existe un saldo pendiente de 9,000 pesos correspondiente al parto de la señora Laura Martínez y según los registros del hospital, usted es la responsable de cubrir dicho monto. Me quedé en silencio unos segundos procesando lo que acababa de escuchar. 9,000 pesos, un saldo pendiente, yo era la responsable. Nada de eso tenía sentido. Yo no había autorizado ningún gasto, yo no había estado presente en el hospital cuando nació mi nieto, yo no había firmado ningún papel, ni había dado mi consentimiento para nada. ¿Cómo era posible que ahora me estuvieran cobrando por un servicio que ni siquiera había podido presenciar, por un momento del que me habían excluido deliberadamente? Disculpe, dije finalmente encontrando mi voz, aunque salía temblorosa de la confusión y del coraje que empezaba a sentir, creo que hay un error. Yo no autoricé ningún gasto, yo no estuve presente en el parto, yo no firmé nada. La mujer al otro lado del teléfono hizo una pausa, escuché cómo tecleaba algo en una computadora y luego respondió con el mismo tono profesional y desinteresado. Según nuestros registros, la señora Laura Martínez indicó que la señora Esperanza Ramírez, abuela paterna del bebé, se haría cargo de los gastos adicionales no cubiertos por el seguro médico. Tengo aquí anotado su nombre y su número telefónico como contacto para facturación. La rabia que había estado creciendo dentro de mí durante los últimos 4 días finalmente encontró su salida. Laura había dado mi nombre, mi número, me había comprometido a pagar 9,000 pesos sin siquiera preguntarme, sin siquiera tener la decencia de avisarme, y todo esto después de haberme corrido del hospital, después de haberle dejado claro a Daniel que yo no era bienvenida, que ella nunca me tuvo aprecio. La hipocresía, el descaro, la falta de respeto absoluta de ese acto me dejaron sin palabras por un momento. Mire, señorita, dije finalmente con una voz que ya no temblaba, sino que salía firme y clara por primera vez en días, yo no autoricé ningún gasto relacionado con ese parto. Yo no estuve presente en el hospital por decisión de la madre del bebé y de mi hijo. Ellos me pidieron que me retirara y eso hice. Yo no tengo ninguna responsabilidad sobre gastos que se generaron sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Si hay un saldo pendiente, tendrán que cobrárselo directamente a los padres del bebé, al señor Daniel Ramírez y a la señora Laura Martínez, que son quienes tomaron todas las decisiones y quienes se beneficiaron del servicio. Hubo otro silencio del otro lado de la línea, más tecleo en la computadora y luego la voz de la mujer regresó, pero esta vez con un tono ligeramente menos seguro. Señora, entiendo su situación, pero tengo aquí el documento donde aparece su nombre como responsable de pago. Si usted no desea cubrir este monto, tendrá que venir personalmente al hospital a aclarar la situación con el departamento de facturación y probablemente firmar una carta deslindándose de la responsabilidad. Mientras tanto, el saldo quedará a nombre de la señora Laura Martínez y del señor Daniel Ramírez. Perfecto, respondí sintiendo una extraña sensación de alivio y de poder que no había sentido en mucho tiempo. Que el saldo quede a nombre de ellos, que son los responsables reales de ese bebé y de los gastos que genera. Yo no voy a ir al hospital a firmar nada porque ya cumplí con lo que me pidieron, que fue retirarme y no causar problemas.
Si tienen alguna duda o algún reclamo, que hablen directamente con mi hijo. Él tiene mi número y sabe perfectamente cómo contactarme. Muchas gracias por su llamada, que tenga buen día, y colgué. Colgué el teléfono con las manos que ahora temblaban no de nervios, sino de una mezcla de adrenalina y de satisfacción. Por primera vez, en no sabía cuánto tiempo había puesto un límite claro, había dicho que no. Había defendido mi dignidad en lugar de aceptar pasivamente lo que otros decidieran hacer conmigo. Me quedé ahí sentada en esa cama de pensión barata sosteniendo el celular contra mi pecho, sintiendo cómo mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, sino de algo parecido a la liberación. Lloré de nuevo, pero estas lágrimas eran diferentes a las que había derramado durante los últimos días. Ya no eran lágrimas de pura tristeza o de autocompasión. Había algo más ahí, algo parecido al alivio de quien finalmente suelta una carga que había estado cargando durante demasiado tiempo. Lloré por la relación con mi hijo, que probablemente acababa de romper definitivamente al negarme a pagar esos 9,000 pesos. Lloré por mi nieto, que iba a crecer sin conocerme, porque su madre me odiaba y su padre no tenía el valor de defenderme. Lloré por todos los años que había pasado tratando de ser la madre perfecta, la suegra invisible, la abuela agradecida por las migajas y que al final no habían servido de nada. Pero también sentí, por primera vez en mucho tiempo, que había hecho lo correcto. No porque quisiera castigar a Daniel o a Laura, no porque los 9,000 pesos fueran una cantidad que no pudiera reunir si realmente me lo propusiera, sino porque aceptar pagar ese dinero después de todo lo que había pasado hubiera sido como decirles que estaba bien como me habían tratado, que podían seguir usándome y desechándome según les conviniera, que yo siempre iba a estar ahí dispuesta a dar sin recibir nada a cambio, excepto desprecio y humillación. Me levanté de la cama y fui al baño a lavarme la cara de nuevo. Me miré en el espejo manchado y esta vez la mujer que me devolvió la mirada ya no se veía tan derrotada como hace unos días. Seguía viéndose cansada, triste, con los ojos rojos de tanto llorar, pero había algo diferente en su expresión, algo más firme, más decidido. Era la cara de alguien que había tocado fondo y que había decidido que era hora de empezar a subir de nuevo, aunque fuera poco a poco, aunque fuera con miedo e incertidumbre. Volví a la habitación y empecé a sacar mi ropa de la maleta que había estado cerrada todos estos días. La colgué en las perchas del pequeño armario, acomodé mis cosas en la mesita de noche, abrí la ventana para que entrara aire fresco, aunque diera a ese callejón feo. Decidí que ya era hora de dejar de estar acostada sintiendo lástima por mí misma, que si iba a quedarme unos días más en la capital antes de regresar al pueblo, al menos iba a hacerlo con dignidad, iba a salir de esa habitación deprimente, iba a caminar por la ciudad, iba a recordar que yo era más que solo la mamá de Daniel, más que la abuela rechazada, que era una mujer completa con su propia historia y su propio valor. Sabía que Daniel iba a llamar pronto en cuanto el hospital lo contactara sobre el saldo pendiente. Sabía que iba a estar molesto, probablemente furioso, que me iba a reclamar por haberme negado a pagar, por haberlos dejado en una situación incómoda con el hospital. Y yo tendría que estar preparada para esa conversación, tendría que mantener mi postura sin derrumbarme, tendría que explicarle con calma pero con firmeza por qué había tomado esa decisión, porque ya no podía seguir aceptando ser tratada de esa manera. Me bañé por primera vez en 4 días, dejando que el agua tibia se llevara algo de la tensión acumulada en mis músculos, en mis hombros, en mi espalda. El agua salía con poca presión y con una temperatura que variaba entre tibia y fría, pero no me importó. Era suficiente para sentirme un poco más humana, un poco más presente en mi propio cuerpo que había estado como adormecido durante todos estos días de dolor y confusión. Me sequé con la toalla áspera que había en el baño, me puse ropa limpia, me cepillé el cabello que traía todo enmarañado, me puse un poco de crema en la cara. Salí de la pensión por primera vez en días y caminé por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, solo queriendo moverme, estar en movimiento, sentir que estaba haciendo algo en lugar de estar paralizada por el dolor. La ciudad estaba llena de gente apurada, de vendedores ambulantes gritando sus productos, de coches tocando el claxon, de olores mezclados de comida y de contaminación. Normalmente, todo ese caos me abrumaba, me hacía sentir pequeña e insignificante, pero hoy lo agradecí porque me recordaba que el mundo era mucho más grande que mi dolor, que había vida sucediendo alrededor mío aunque yo estuviera pasando por el peor momento. Me senté en una banca de un parque pequeño que encontré después de caminar como 20 minutos.
Era un parque humilde con juegos oxidados y pasto amarillento, nada parecido a los parques bonitos que seguramente frecuentaba Laura con su familia, pero había árboles que daban sombra y señoras vendiendo elotes y esquites, y niños jugando y riendo con esa alegría despreocupada que solo tienen los niños. Me compré un elote con una señora mayor que me sonrió como si me conociera de toda la vida y me quedé ahí sentada comiéndolo despacio, viendo a los niños jugar, pensando en mi nieto que nunca iba a jugar conmigo en un parque así, que nunca iba a conocer esta parte sencilla de la vida que yo podría haberle mostrado. Pensé en cómo sería mi vida de aquí en adelante. Tendría que regresar al pueblo, a mi casa pequeña, a mi rutina de siempre. Tendría que enfrentar las preguntas de Doña Refugio y de los demás vecinos que seguramente querrían saber cómo había estado el nacimiento de mi nieto, cómo era el bebé, si me había quedado unos días ayudando a Laura. Tendría que decidir qué contarles, si decirles la verdad dolorosa o inventar alguna mentira piadosa para salvar las apariencias. Tendría que aprender a vivir con la ausencia de Daniel y de mi nieto. Tendría que construir una vida que no girara alrededor de la esperanza de que algún día ellos me incluyeran realmente en la suya, pero también pensé que quizás esta era una oportunidad, por dolorosa que fuera, de empezar de nuevo. Tenía 62 años, no era tan vieja, todavía tenía salud y energía para hacer cosas, para tener intereses propios, para construir relaciones con personas que realmente me valoraran. Había pasado tantos años viviendo para Daniel, sacrificándome por él, esperando que él llenara ese vacío que dejó la muerte de Rodrigo, que me había olvidado de vivir para mí misma. Quizás era momento de recordar quién era yo más allá de ser la mamá de Daniel, más allá de ser la viuda de Rodrigo, más allá de los roles que otros me habían asignado. El celular sonó mientras estaba perdida en estos pensamientos. Lo saqué del bolso y vi el nombre de Daniel en la pantalla. Había llegado el momento que sabía que llegaría, la confrontación que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Respiré hondo, dejé que sonara 2, 3 veces más mientras reunía fuerzas y finalmente contesté con una voz que intenté mantener calmada y neutral. Bueno, dije, y del otro lado escuché la voz de Daniel que sonaba molesta, confundida, frustrada. Mamá, ¿qué pasó con el hospital? Me acaban de llamar diciendo que te negaste a pagar los gastos del parto. ¿Por qué hiciste eso? ¿Sabes el problema que nos has causado? Laura está muy molesta. Dice que tú habías prometido ayudarnos con los gastos, que por eso ella dio tu nombre como responsable de pago. Sentí cómo la rabia volvía a subir por mi garganta al escuchar esas palabras. Laura dice que yo prometí ayudar con los gastos. Yo nunca había prometido tal cosa, nunca nadie me había preguntado si podía o quería ayudar, simplemente habían asumido que yo iba a pagar, que iba a estar agradecida de que me permitieran contribuir económicamente, ya que no me habían permitido estar presente de ninguna otra manera. Y ahora Daniel me estaba reclamando como si yo fuera la que había hecho algo malo, como si yo fuera la que había causado el problema, sin siquiera preguntarme mi versión de los hechos. Daniel, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Yo nunca prometí pagar ningún gasto del parto. Nadie me preguntó si podía o si quería hacerlo. Yo vine a la capital porque tú me llamaste pidiéndome que estuviera presente. Viajé 11 horas en autobús de noche para llegar a tiempo, y cuando llegué al hospital, tú me dijiste que me fuera porque Laura no me quería ahí. Me hiciste sentir que yo no era parte de la familia, que yo estorbaba en un momento tan importante. Y ahora resulta que sí soy suficientemente parte de la familia como para pagar los gastos, pero no lo suficiente como para estar presente. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Mamá, empezó a decir Daniel con una voz que ahora sonaba menos segura, menos acusadora. Yo no. Las cosas fueron complicadas. Laura estaba muy estresada, no era nada personal. Lo interrumpí porque no iba a permitir que minimizara lo que había pasado, que lo pintara como si hubiera sido un malentendido menor cuando había sido una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Si era personal, Daniel, le dije sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse de nuevo en mis ojos, pero sin dejar que mi voz se quebrara. Era muy personal cuando me dijiste que tu esposa nunca me tuvo aprecio. Era muy personal cuando me pediste que me fuera del hospital después de que yo había dejado todo para estar ahí contigo. Era muy personal cuando pasaste 4 días sin siquiera llamarme para decirme que el bebé había nacido bien, que Laura estaba bien, sin darme ninguna noticia, aunque sabías que yo estaba aquí en la ciudad esperando. Y ahora resulta que me llamas no para disculparte, no para invitarme a conocer a mi nieto,
sino para reclamarme porque no quise pagar 9,000 pesos por un servicio del que me excluyeron. Mamá, por favor entiende, dijo Daniel, y podía escuchar en su voz que estaba incómodo, que probablemente no había esperado que yo respondiera de esta manera, que estaba acostumbrado a que yo aceptara todo sin quejarme, sin reclamar, sin poner límites. Laura y yo estamos pasando por un momento difícil. El bebé no ha dormido bien, ella está muy cansada, los gastos del hospital fueron más de lo que esperábamos y no tenemos todo ese dinero ahorita. Pensamos que tú podrías ayudarnos, que querrías contribuir con tu nieto. Con mi nieto, repetí sintiendo el peso de esas palabras. Mi nieto al que no me han dejado conocer, al que no he visto ni en foto, del que ni siquiera sé cómo se llama porque no se han molestado en decirme. ¿Ese nieto? Daniel. Yo hubiera dado lo que fuera por estar presente cuando nació, por cargarlo, por conocerlo, por ser parte de ese momento. Pero ustedes decidieron que yo no tenía derecho a estar ahí. No pueden excluirme de todo lo importante y luego incluirme solo cuando necesitan dinero. Eso no es una relación, eso es usar a alguien. Otro silencio. Escuchaba la respiración de Daniel al otro lado de la línea. Podía imaginármelo pasándose la mano por el cabello en ese gesto nervioso que tenía cuando no sabía qué decir. Finalmente habló y su voz sonaba más cansada que molesta. ¿Entonces no vas a ayudarnos? ¿Ni siquiera con una parte del dinero? La pregunta me dolió porque mostraba que todavía no entendía, que seguía viendo esto como un asunto de dinero cuando era un asunto de respeto, de dignidad, de amor. No es que no quiera ayudarte, Daniel, le expliqué, sintiendo que era importante que él entendiera esto, aunque probablemente no lo fuera a hacer. Es que no puedo seguir aceptando que me traten de esta manera. Durante años he aguantado ser la mamá que solo importa cuando la necesitan para algo, la abuela que puede mandar dinero pero no puede estar presente, la suegra incómoda que es mejor mantener a distancia. He aceptado las migajas de tu atención pensando que era mejor que nada, pero esto ya fue demasiado. Me hicieron viajar 11 horas para luego correrme del hospital, me excluyeron del nacimiento de mi nieto, ni siquiera me han llamado para darme noticias, y ahora quieren que pague por el privilegio de haber sido humillada. Mamá, estás exagerando, dijo Daniel, y esas palabras fueron como una cachetada. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Laura no te odia, solo quería estar con su familia en un momento vulnerable, eso es normal. Y lo del dinero, pues pensamos que como abuela querrías participar en los gastos de tu nieto. No tienes que ponerte así, no tienes que hacer un drama de todo, un drama. Eso era lo que él pensaba que esto era, un drama que yo estaba creando, una exageración de mi parte. No podía ver, o no quería ver, el dolor real que me había causado, la humillación que había sentido, los años de menosprecio acumulado que finalmente habían llegado a su punto de quiebre. Y en ese momento entendí algo que había estado evitando aceptar durante mucho tiempo. Daniel había cambiado, o quizás nunca había sido la persona que yo pensaba que era, y la relación que yo había estado tratando de salvar ya no existía. Quizás nunca había existido de la manera que yo creía. No voy a pagar esos gastos, Daniel, le dije con una firmeza que venía de un lugar profundo dentro de mí que había encontrado en estos días de dolor, y no porque no tenga el dinero o porque no quiera ayudar a mi nieto, sino porque necesito que entiendas que ya no voy a aceptar ser tratada como si no importara. Si quieren que yo sea parte de la vida de ese niño, tiene que ser de verdad, no solo cuando les convenga. Necesito que me respeten, que me valoren, que me incluyan porque quieren que esté ahí y no solo porque necesitan mi dinero. Esto es ridículo, respondió Daniel, y ahora sí sonaba molesto de verdad. Estás castigando a tu nieto por algo que ni siquiera tiene la culpa. Estás siendo egoísta, mamá. Nosotros necesitamos ese dinero y tú te niegas a darlo por tu orgullo. Esas palabras me dolieron más de lo que él probablemente se imaginaba, ser llamada egoísta por mi propio hijo después de todo lo que había sacrificado por él, pero ya no iba a dejar que me manipulara haciéndome sentir culpable. Si estoy siendo egoísta por poner límites después de 62 años de vivir para otros, entonces sí, soy egoísta, le respondí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas, pero manteniendo la voz firme. Y si estoy castigando a alguien, no es a mi nieto, sino a ustedes dos, que decidieron que yo no merecía estar presente en su vida. Cuando estén listos para tratarme con respeto, cuando estén listos para incluirme de verdad, ahí voy a estar. Pero ya no voy a aceptar. Capítulo 5 migajas. Ya no voy a conformarme con ser la mamá invisible, la abuela de segunda clase. Me merezco más que eso, Daniel, y si tú no puedes verlo, entonces vamos a tener que tomar distancia hasta que lo veas.
No puedo creer que estés haciendo esto, dijo Daniel con una voz que mezclaba rabia, incredulidad y quizás un poco de dolor que no quería reconocer. Mi mamá, que siempre decía que haría lo que fuera por mí, ahora me está dando la espalda cuando más la necesito. Esa acusación me partió el corazón porque era injusta, porque estaba invirtiendo la realidad, porque era él quien me había dado la espalda primero, quien me había excluido, quien me había pedido que me fuera. No te estoy dando la espalda, le dije sintiendo cómo la voz se me quebraba finalmente, pero sin importarme ya, dejando que él escuchara mi dolor. Te estoy poniendo un límite. Hay una diferencia, aunque tú no la veas ahora. Te amo, Daniel. Eres mi hijo y siempre lo serás, pero ya no puedo seguir lastimándome por mantener una relación donde solo yo estoy haciendo el esfuerzo. Cuando estés listo para tener una conversación de verdad, cuando estés listo para ver el daño que me han causado y para trabajar en repararlo, yo voy a estar aquí. Pero esto de llamarme solo para reclamarme dinero, esto de tratarme como si mis sentimientos no importaran, esto se acabó. Y antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera decir algo más que me hiciera dudar de mi decisión o que me hiciera sentir peor, colgué el teléfono. Me quedé ahí sentada en esa banca del parque sosteniendo el celular con las manos temblorosas, viendo cómo la pantalla se oscurecía, sintiendo cómo todo mi cuerpo temblaba por la descarga de adrenalina y emoción. Había colgado el teléfono a mi hijo, había terminado una conversación sin dejar que él tuviera la última palabra, había defendido mi postura incluso cuando él me acusaba de ser egoísta y de estar exagerando. Las lágrimas caían libremente ahora sin que yo intentara detenerlas. Lloraba por lo que acababa de pasar, por la conversación dolorosa que probablemente había dañado aún más mi relación con Daniel, por las palabras duras que nos habíamos dicho y que no podríamos borrar. Lloraba por mi nieto que seguía sin conocer y que quizás nunca conocería si las cosas seguían este camino. Lloraba por la familia que había soñado tener y que se estaba desmoronando frente a mis ojos sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. Pero también sentía algo más, algo que era difícil de nombrar, pero que estaba ahí mezclado con el dolor. Era una especie de orgullo, de satisfacción, de respeto hacia mí misma que no había sentido en mucho tiempo. Había defendido mi dignidad, había dicho la verdad aunque doliera, había puesto límites aunque eso significara arriesgar la relación con mi hijo. Por primera vez en no sabía cuánto tiempo, había elegido mi propio bienestar sobre la necesidad de complacer a otros, de mantener la paz a cualquier costo, de aceptar lo inaceptable con tal de no quedarme sola. Una señora que pasaba por ahí con su nieta pequeña se detuvo al verme llorar y me preguntó con voz preocupada si estaba bien, si necesitaba ayuda. Le dije que estaba bien, que solo había tenido un día difícil, pero que ya iba a estar mejor. Ella me dio unas palmaditas en el hombro, con esa ternura que tienen las mujeres mayores entre sí, como entendiendo sin necesidad de palabras que todas hemos pasado por momentos de dolor, y siguió su camino llevando a su nieta de la mano. Ver a esa abuela con su nieta me recordó todo lo que me estaba perdiendo, pero también me recordó que tenía que mantenerme firme en mi decisión porque ceder ahora solo iba a llevarme de regreso al mismo ciclo de dolor y humillación. Me quedé en el parque hasta que empezó a oscurecer, viendo cómo las familias se iban retirando, cómo los vendedores recogían sus puestos, cómo la ciudad empezaba a cambiar de ritmo para la noche. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos días, desde aquella llamada emocionada de Daniel pidiéndome que viniera, pasando por el viaje largo en autobús lleno de esperanza, la llegada al hospital, el rechazo doloroso, los días en la pensión sumida en la tristeza, la llamada del hospital sobre el pago y finalmente la confrontación con Daniel. Había sido una montaña rusa de emociones, de esperanzas rotas y de decisiones difíciles, pero sentía que algo había cambiado en mí de manera fundamental. Regresé caminando a la pensión mientras la noche caía sobre la ciudad. Las calles se iluminaban con los letreros de neón de las tiendas, con las farolas amarillentas, con los faros de los coches que pasaban veloces. Entré a la pensión y el mismo señor de siempre estaba dormido en su sillón, ni siquiera volteó a verme cuando pasé hacia las escaleras. Subí a mi habitación, cerré la puerta detrás de mí y me senté en la cama sintiéndome exhausta, como si hubiera corrido un maratón aunque solo había estado sentada en un parque. Saqué mi celular y lo miré esperando quizás que Daniel hubiera llamado de nuevo, que hubiera mandado un mensaje disculpándose, diciendo que había entendido mi punto, que quería hablar con calma. Pero la pantalla estaba vacía, sin llamadas perdidas, sin mensajes. Parte de mí
se sintió aliviada de no tener que enfrentar otra confrontación, pero otra parte se sintió triste por la confirmación de que Daniel no estaba listo para entender, que probablemente estaba en su departamento contándole a Laura su versión de los hechos, pintándome como la mamá egoísta que se negaba a ayudarlos en un momento difícil. Me imaginé la conversación entre ellos, imaginé a Laura diciendo: «Te lo dije, tu mamá solo piensa en ella misma. Qué bueno que no la dejamos estar aquí en el parto». Imaginé a Daniel asintiendo, convenciéndose de que él había hecho lo correcto, de que yo era la que estaba exagerando, de que era mejor mantenerme a distancia. Y me dolió esa imagen, me dolió pensar que mi hijo me veía de esa manera, pero también sabía que yo no podía controlar lo que él pensara o cómo interpretara mis acciones. Lo único que podía controlar era mi propia conducta, mis propias decisiones, mi propia dignidad. Esa noche dormí mejor que las noches anteriores, quizás porque el peso de la indecisión había desaparecido, quizás porque finalmente había hecho algo en lugar de solo quedarme paralizada por el dolor. Soñé con Rodrigo, con mi esposo que había muerto hace tantos años. En el sueño estábamos sentados en la mesa de nuestra casa del pueblo, esa mesa de madera vieja donde habíamos compartido tantas comidas cuando Daniel era niño. Rodrigo me tomaba la mano y me decía que estaba orgulloso de mí, que había hecho lo correcto, que tenía que aprender a valorarme a mí misma tanto como había valorado a nuestra familia. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero con una sensación de paz que no había sentido en días. A la mañana siguiente tomé la decisión de regresar al pueblo. Ya no tenía sentido quedarme en la capital esperando algo que claramente no iba a pasar. Daniel no iba a llamar para disculparse. Laura no iba a invitarme a conocer al bebé. Las cosas no iban a resolverse mágicamente solo porque yo me quedara unos días más. Era hora de volver a casa, a mi espacio, a mi vida y empezar el proceso de reconstruirme después de todo esto. Empaqué mis cosas en la maleta, dejé la llave en la recepción donde el señor Dormilón me cobró un día extra que no discutí porque no tenía energía para pelear por eso, y caminé hacia la terminal de autobuses. Compré mi boleto de regreso al pueblo. El mismo viaje de 11 horas, pero esta vez en dirección contraria. Esta vez sin ilusión ni esperanza, sino solo con el deseo de llegar a casa y empezar a sanar. El viaje de regreso fue diferente al de ida. Ya no iba pensando en el futuro con emoción, en cómo sería conocer a mi nieto, en cómo podría mejorar mi relación con Laura. Iba pensando en el pasado, repasando mentalmente todo lo que había sucedido, todas las decisiones que había tomado, preguntándome si había hecho lo correcto, pero sintiendo en mi corazón que sí, que aunque doliera, había sido necesario poner ese límite. Iba pensando también en el futuro, pero de una manera diferente, preguntándome cómo sería mi vida ahora sin esa esperanza constante de ser incluida en la familia de Daniel, sin esa espera perpetua de su llamada o su visita. Llegué al pueblo al día siguiente por la mañana, cansada del viaje, pero también aliviada de estar de regreso en un lugar que conocía, que era mío, donde no tenía que fingir ser alguien que no era o disculparme por existir. Bajé del autobús en la terminal pequeña del pueblo y caminé las 4 cuadras hasta mi casa arrastrando mi maleta, saludando a los vecinos que me veían pasar y que preguntaban por mi nieto. Les decía que el bebé estaba bien, que se llamaba Matías, información que había tenido que buscar en internet porque Daniel no se había molestado en decírmelo directamente y seguía caminando sin dar más detalles. Doña Refugio me vio llegar y salió de su casa para saludarme con esa curiosidad genuina de vecina que se preocupa de verdad. ¿Y cómo te fue, Esperanza? ¿Cómo está el bebé? ¿Por qué regresaste tan pronto? Pensé que te ibas a quedar unos días ayudando a tu nuera. La miré y por un momento pensé en contarle todo, en desahogarme, en llorar en su hombro como había llorado en tantas ocasiones cuando Rodrigo murió y ella había sido mi soporte. Pero decidí que no, que esto era algo que necesitaba procesar sola primero, que no estaba lista para hablar de ello todavía. «Todo está bien, doña Refu», le dije forzando una sonrisa. «El bebé es hermoso. Daniel y Laura están muy contentos. Yo regresé porque tengo cosas que hacer aquí en la casa, ya sabes cómo es. Una no puede descuidar las cosas mucho tiempo». Ella me miró con esos ojos que conocen demasiado, que pueden ver más allá de las palabras, pero no insistió. Solo asintió, me dio un abrazo y me dijo que cualquier cosa que necesitara, ahí estaba. Le agradecí de corazón porque sabía que su oferta era genuina, que cuando estuviera lista para hablar, ella iba a estar ahí para escucharme sin juzgarme. Entré a mi casa y sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio de estar de regreso en mi espacio,
en mi refugio, donde nadie me juzgaba ni me rechazaba. Tristeza, porque había regresado sola, sin haber cumplido ninguno de los sueños con los que me había ido, sin haber conocido a mi nieto, sin haber mejorado mi relación con Laura, sin siquiera haber logrado que Daniel entendiera cuánto me había lastimado. Dejé la maleta en mi habitación sin desempacarla, no tenía fuerzas para eso todavía. Solo me senté en mi sillón favorito de la sala, ese donde me sentaba con Rodrigo a ver las telenovelas en la noche, y me quedé ahí mirando las paredes de mi casa que de repente se sentían vacías y silenciosas. Los días siguientes fueron difíciles, me levantaba en las mañanas sin mucho propósito, hacía las tareas de la casa de manera automática, comía porque tenía que comer pero sin apetito, veía la televisión sin realmente prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. Revisaba mi celular cada hora esperando alguna llamada o mensaje de Daniel, pero nada llegaba. El silencio se extendía entre nosotros como un abismo que se hacía más grande con cada día que pasaba. Doña Refugio venía a visitarme seguido, trayéndome tamales o pan dulce, sentándose conmigo a tomar café, aunque yo no hablara mucho. Ella entendía sin que yo le dijera que algo había pasado, que mi viaje a la capital no había sido lo que esperaba, que estaba pasando por un dolor que necesitaba su tiempo para sanar. Me contaba chismes del pueblo, me hablaba de sus nietos que vivían en Estados Unidos y que apenas la visitaban, me hacía compañía sin exigir que yo estuviera animada o que fingiera que todo estaba bien. Una tarde, como 2 semanas después de haber regresado, finalmente me decidí a contarle todo a Doña Refugio. Necesitaba sacarlo, necesitaba decirlo en voz alta, necesitaba escuchar la opinión de alguien que me conocía bien y que no estaba involucrado en la situación. Le conté sobre la llamada de Daniel, sobre el viaje, sobre llegar al hospital llena de ilusión, sobre el rechazo brutal, sobre los días en la pensión, sobre la llamada del hospital cobrándome, sobre mi negativa a pagar, sobre la pelea con Daniel. Doña Refugio me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, tomando mi mano cuando las lágrimas empezaban a caer mientras yo relataba las partes más dolorosas. Cuando terminé de contar, ella se quedó callada un momento, como procesando todo lo que había escuchado, y luego me dijo con esa sabiduría que tienen las mujeres mayores que han vivido mucho: hiciste lo correcto, Esperanza. Sé que duele, sé que te sientes como si hubieras perdido a tu hijo, pero pusiste un límite necesario. Nadie, ni siquiera tu propio hijo, tiene derecho a tratarte de esa manera. Tú le diste todo, lo criaste sola, te sacrificaste por él y lo mínimo que mereces es respeto. Sus palabras me confortaron de una manera que no esperaba. Necesitaba escuchar eso de alguien más, necesitaba saber que no estaba loca, que no estaba exagerando como Daniel había dicho, que mi dolor era válido y mi decisión había sido correcta. Le agradecí con lágrimas en los ojos y ella me abrazó con esa fuerza maternal que solo las mujeres de su generación saben dar, ese abrazo que te hace sentir protegida y comprendida. Pasaron las semanas y lentamente empecé a encontrar una nueva rutina, una nueva manera de vivir que no girara alrededor de la espera de noticias de Daniel. Me inscribí en un grupo de tejido en la parroquia del pueblo, donde un grupo de señoras nos reuníamos 2 veces por semana a tejer y a platicar. Empecé a ayudar en el comedor comunitario que organizaba el padre Ramón los fines de semana para las familias necesitadas del pueblo. Comencé a cuidar mi jardín con más dedicación, plantando flores nuevas, podando los arbustos, creando un espacio bonito que era solo mío. Descubrí que tenía más tiempo del que pensaba ahora que no lo pasaba esperando llamadas de Daniel o planeando visitas que nunca se concretaban. Descubrí que había gente en el pueblo que apreciaba mi compañía, que valoraba mi ayuda, que me veía como una persona completa y no solo como la mamá de alguien o la abuela de alguien. Descubrí que podía tener una vida propia, con mis propios intereses y mis propias relaciones, algo que había olvidado durante todos esos años de vivir en función de mi hijo. No era fácil. Había días en los que me despertaba pensando en mi nieto, preguntándome cómo estaría creciendo, qué cosas nuevas estaría aprendiendo, si ya sonreía o si ya sostenía su cabeza. Había momentos en los que veía a otras abuelas del pueblo jugando con sus nietos en el parque y sentía una punzada de dolor y de envidia. Había noches en las que tomaba mi celular con la intención de llamar a Daniel, de disculparme, de decirle que estaba dispuesta a aceptar lo que fuera con tal de ser parte de la vida de mi nieto.
Pero entonces recordaba cómo me había sentido en ese hospital, parada en ese pasillo con mi maleta en la mano mientras mi hijo me pedía que me fuera. Recordaba las palabras «ella nunca te tuvo aprecio» dichas con tanta naturalidad, como si fuera algo que yo debería haber aceptado sin cuestionarlo. Recordaba los 4 días de silencio después del nacimiento, sin una llamada, sin un mensaje, como si yo no existiera, y recordaba que yo merecía más que eso, que merecía ser tratada con dignidad y respeto, que el amor no debería doler de esa manera. 2 meses después de todo lo ocurrido, cuando ya estaba encontrando algo parecido a la paz en mi nueva rutina, Daniel llamó. Era un sábado por la tarde. Yo estaba en el jardín regando las plantas que había sembrado recientemente cuando escuché el celular sonar dentro de la casa. Corrí a contestar con el corazón acelerado, viendo su nombre en la pantalla, sintiendo esa mezcla de esperanza y miedo que siempre provocaba cualquier contacto con él. Contesté con voz temblorosa, solo diciendo bueno y esperando lo que vendría. Del otro lado, escuché la voz de Daniel que sonaba diferente, más suave, menos segura. «Mamá», dijo, y hubo una pausa larga donde solo se escuchaba su respiración. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir a visitarte? Laura y yo queremos que conozcas a Matías». Sentí como todo mi cuerpo reaccionaba a esas palabras, como el corazón se me aceleraba, como las lágrimas empezaban a formarse. Era lo que había estado esperando durante 2 meses, la invitación que había soñado, la oportunidad de conocer a mi nieto finalmente. Pero algo me detuvo de decir que sí inmediatamente. Algo me hizo pausar y pensar antes de responder. «¿Por qué ahora, Daniel?», le pregunté con una voz que intentaba mantenerse calmada. «¿Qué cambió?». Hubo otro silencio largo y luego él empezó a hablar, y en su voz podía escuchar algo que sonaba genuino, algo que sonaba a verdadera reflexión y no solo a palabras ensayadas. Me dijo que los últimos 2 meses habían sido difíciles, que Laura había tenido depresión posparto y que él se había sentido abrumado cuidándola a ella y al bebé sin ayuda. Me dijo que había pensado mucho en nuestra última conversación, en las cosas que yo le había dicho y que al principio las había rechazado pensando que yo estaba exagerando, pero con el tiempo, especialmente viendo cómo la familia de Laura estaba siempre presente, siempre ayudando, siempre siendo incluida en todo, había empezado a entender lo injusto que había sido conmigo. Me dijo que Laura y él habían tenido varias conversaciones difíciles sobre la familia, sobre los límites, sobre el respeto, y que Laura finalmente había aceptado que habían cometido un error al excluirme de esa manera. «No sé si te puedo pedir que me perdones, mamá», dijo Daniel con voz quebrada, y podía escuchar que estaba llorando. «Sé que te lastimé mucho, sé que te traté de una manera terrible cuando lo único que querías era estar presente para mí. No tengo excusa. Solo puedo decir que estaba tan preocupado por complacer a Laura, por ser el esposo perfecto, que me olvidé de ser un buen hijo. Y eso no está bien, mamá. Eso nunca estuvo bien». Sus palabras me tocaron profundamente porque sonaban sinceras, porque parecía que finalmente había entendido el daño que me había causado. Pero también sabía que las palabras bonitas no eran suficientes, que necesitaba ver acciones reales, cambios verdaderos en cómo me trataban. No podía simplemente perdonar y olvidar solo porque él finalmente había decidido que quería que yo fuera parte de sus vidas. «Agradezco que me llames, Daniel», le dije eligiendo mis palabras cuidadosamente. «Agradezco que hayas reflexionado sobre lo que pasó y que estés dispuesto a reconocer que me lastimaste. Pero necesito saber que esto no es solo porque necesitan ayuda con el bebé o porque Laura se sintió abrumada y ahora sí quiere que esté presente. Necesito saber que si vengo va a ser porque realmente me quieren ahí, porque me valoran, porque me respetan». «Te lo prometo, mamá», respondió Daniel rápidamente. «Esto no es por conveniencia, te lo juro. Hemos hablado mucho Laura y yo, y ella entiende que te tratamos mal, que fuimos injustos contigo. Quiere disculparse personalmente, quiere empezar de nuevo, y yo también, mamá. Quiero que Matías conozca a su abuela, quiero que seas parte de su vida, de nuestra vida, pero de verdad, no solo de nombre». Le dije que necesitaba pensarlo, que no podía tomar esa decisión inmediatamente después de todo lo que había pasado. Él entendió, no insistió, solo me pidió que por favor lo considerara y que lo llamara cuando estuviera lista para hablar de nuevo. Colgamos, y me quedé ahí parada en mi sala con el celular en la mano, sintiendo un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Esa noche no dormí, dándole vueltas y vueltas a la situación en mi cabeza. Parte de mí quería decir que sí inmediatamente,
Quería correr a la capital a conocer a mi nieto. Quería creer que las cosas realmente habían cambiado y que finalmente iba a tener la relación que siempre había soñado con mi hijo y su familia. Pero otra parte de mí, esa parte que había aprendido a poner límites, que había descubierto su propia dignidad en medio del dolor, me decía que tenía que ser cuidadosa, que tenía que protegerme de ser lastimada de nuevo. Hablé con doña Refugio al día siguiente. Le conté sobre la llamada de Daniel y sobre mis dudas. Ella me escuchó y luego me dijo algo que me quedó grabado. Esperanza, tú tienes derecho a darle otra oportunidad a tu hijo si quieres, pero también tienes derecho a protegerte. No tiene que ser todo o nada. Puedes decir que sí quieres conocer a tu nieto, pero estableciendo condiciones claras sobre cómo quieres ser tratada. Puedes perdonar, pero sin olvidar. Puedes abrirte a una nueva relación, pero sin volver a la dinámica anterior. Sus palabras me dieron claridad. No tenía que elegir entre perdonar completamente y olvidar todo lo que pasó o cortar la relación definitivamente. Podía encontrar un punto medio, podía darle una oportunidad a Daniel mientras mantenía mis límites claros, podía ser parte de la vida de mi nieto sin sacrificar mi dignidad en el proceso. Llamé a Daniel una semana después. Le dije que sí quería conocer a Matías, que sí estaba dispuesta a darle otra oportunidad a nuestra relación, pero que necesitaba que quedaran claras algunas cosas. Le dije que ya no iba a aceptar ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia, que necesitaba ser incluida de verdad y no solo cuando les conviniera. Le dije que necesitaba que Laura me tratara con respeto, no como si me estuviera haciendo un favor al permitirme ver a mi nieto. Le dije que si volvían a excluirme o a tratarme mal, yo no iba a dudar en poner distancia de nuevo, porque había aprendido que merecía mejor. Daniel aceptó todo. Prometió que las cosas serían diferentes, que él y Laura habían hablado y estaban comprometidos a hacer las cosas bien esta vez. Acordamos que ellos vendrían al pueblo a visitarme el siguiente fin de semana, que sería más fácil para ellos hacer el viaje que para mí y que así yo estaría en mi territorio, en mi espacio, sintiéndome más segura y en control. Cuando llegó el día de su visita, yo estaba nerviosa como no había estado en mucho tiempo. Había limpiado la casa de arriba abajo, había cocinado la comida favorita de Daniel, había preparado el cuarto de huéspedes por si decidían quedarse a dormir. Cuando escuché el coche llegar, salí al portal con el corazón latiéndome fuerte, viendo cómo Daniel bajaba del coche, luego Laura con el bebé en brazos. Daniel se acercó y me abrazó, un abrazo verdadero, largo, de esos que habían faltado durante tantos años. «Perdóname, mamá», me susurró al oído, y yo solo asentí porque no tenía palabras. Laura se acercó después, con Matías dormido en sus brazos, y me miró a los ojos con una expresión que parecía genuinamente arrepentida. «Señora Esperanza», empezó a decir, pero yo la interrumpí suavemente. «Llámame Esperanza, o mamá Esperanza si te sientes cómoda», le dije. «Ya no más, señora, ya no más formalidades que solo crean distancia». Ella asintió y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. «Lamento mucho cómo la traté», dijo con voz temblorosa. «Lamento haberla excluido del nacimiento de Matías, lamento haber sido tan injusta con usted. Con perdón, contigo. No tengo excusa, solo puedo decir que me dejé llevar por ideas tontas sobre cómo deberían ser las cosas y no vi el daño que estaba causando. Le agradecí por sus palabras y le dije que apreciaba su honestidad. No iba a ser fácil construir una relación después de todo lo que había pasado, pero estaba dispuesta a intentarlo si ellos también lo estaban. Y entonces, Laura me extendió a Matías, ese bebé precioso de 2 meses que dormía ajeno a todo el drama que había rodeado su llegada al mundo, y yo lo tomé en mis brazos, sintiendo que mi corazón se llenaba de un amor tan grande que pensé que iba a explotar. Miré a mi nieto, a ese niño hermoso con los ojos cerrados y las mejillas redondas, y sentí que todo el dolor de los últimos meses valía la pena si me había llevado a este momento. Pero también sabía que este era solo el principio, que construir una relación real iba a requerir trabajo de todos, que iba a haber momentos difíciles y conversaciones incómodas. Sabía que tenía que mantenerme firme en mis límites, que no podía volver a ser la abuela que aceptaba cualquier cosa con tal de estar presente.
Esa tarde nos sentamos los tres en mi sala, con Matías pasando de brazo en brazo, y hablamos de verdad por primera vez en años. Hablamos del dolor que yo había sentido, de las razones por las que Laura había actuado de esa manera, de cómo Daniel se había sentido atrapado entre su esposa y su madre. Hablamos de cómo queríamos que fueran las cosas de aquí en adelante, de qué significaba para cada uno ser familia, de cómo podíamos construir algo nuevo y mejor sobre los escombros de lo que se había roto. No fue fácil, hubo momentos incómodos, hubo lágrimas, hubo silencios tensos. Pero también hubo honestidad, hubo voluntad de escuchar, hubo disposición de cambiar. Y al final del día, cuando ellos se fueron de regreso a la capital prometiendo volver pronto, me quedé en mi casa sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Esperanza de que las cosas podían ser diferentes, de que las relaciones podían sanar, de que era posible poner límites y aún así mantener el amor. Esperanza de que iba a poder ser la abuela que quería ser para Matías, no una abuela lejana que solo ve a su nieto en fotos, sino una abuela presente, involucrada, amada. Esperanza de que mi hijo finalmente me veía, me valoraba, me respetaba como yo merecía. Los meses siguientes no fueron perfectos. Hubo momentos donde Laura volvía a sus patrones antiguos de exclusión y yo tenía que recordarle gentilmente nuestro acuerdo. Hubo veces donde Daniel olvidaba llamarme o incluirme en planes y yo tenía que hablar con él sobre eso. Hubo ocasiones donde yo misma tenía que recordar que tenía derecho a decir no, a poner límites, a priorizar mi propio bienestar, pero también hubo momentos hermosos. Laura empezó a llamarme para pedirme consejos sobre el bebé, valorando mi experiencia como madre. Daniel vino a visitarme más seguido, a veces solo él con Matías, teniendo esas conversaciones profundas que habíamos dejado de tener hace años. Fui invitada al cumpleaños de Matías, no como una invitada de segunda, sino como la abuela honrada que era. Me mandaban fotos y videos del bebé casi a diario, incluyéndome en su vida de una manera que nunca había pasado antes. Y yo, por mi parte, seguí construyendo mi propia vida. Seguí yendo a mi grupo de tejido, seguí ayudando en el comedor comunitario, seguí cuidando mi jardín. Ya no vivía solo esperando las llamadas de Daniel o las visitas de mi nieto. Tenía mi propia vida, mis propios intereses, mis propias relaciones, y eso me hacía mejor abuela, mejor madre, mejor persona. Aprendí que poner límites no es egoísta, es necesario. Aprendí que el amor verdadero no duele, no humilla, no excluye. Aprendí que merezco respeto y dignidad incluso y especialmente de mi propia familia. Aprendí que nunca es tarde para cambiar las dinámicas dañinas, para exigir mejor trato, para construir relaciones más sanas. Mirando hacia atrás, a ese momento doloroso en el hospital cuando me pidieron que me fuera, cuando me dijeron que nunca me tuvieron aprecio, cuando tuve que arrastrar mi maleta sola por esos pasillos sintiéndome invisible, puedo ver que fue un punto de quiebre necesario. Fue el momento donde finalmente toqué fondo y decidí que ya no iba a seguir aceptando migajas de amor. Fue el momento donde encontré mi voz, mi dignidad, mi propio valor, y cuando pienso en aquella llamada del hospital cobrándome 9,000 pesos, en cómo colgué el teléfono temblando pero firme en mi decisión de no pagar, siento orgullo. Orgullo de haber tenido el valor de decir no, de haber defendido mi dignidad aunque eso significara arriesgar la relación con mi hijo. Porque esa decisión, por dolorosa que fue en su momento, fue lo que eventualmente llevó a que Daniel y Laura reflexionaran, a que entendieran que no podían seguir tratándome de esa manera. Ahora, cuando cargo a Matías y veo sus ojitos brillantes mirándome con curiosidad, cuando escucho su risa cuando le hago cosquillas, cuando veo cómo Daniel me mira con respeto y amor real, sé que valió la pena. Valió la pena el dolor, la soledad, la incertidumbre, porque me llevó a un lugar mejor, a una relación más sana, a una vida donde finalmente me valoré a mí misma tanto como valoraba a los demás. Soy Esperanza, tengo 62 años, soy viuda, soy jubilada, soy madre, soy abuela, pero más que todo eso, soy una mujer que aprendió que merece dignidad, que merece respeto, que merece amor verdadero. Y esa es una lección que espero poder enseñarle algún día a mi nieto, cuando sea lo suficientemente grande para entender que nunca permita que nadie lo haga sentir menos de lo que vale, ni siquiera la gente que más ama. Porque al final del día, el amor que no incluye respeto no es amor, y todos, absolutamente todos, merecemos ser amados con dignidad.